Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy tenemos un programazo. Vamos a hablar de el genio Leonardo da Vinci 500 años después. Y me acompañan para ello Ricardo Mancilla, matemático de formación y investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, al que le decimos CEICH, aquí en la UNAM. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y organizador de una serie de eventos que van a ocurrir sobre Da Vinci, que nos vas a platicar un poco en el programa. Y la doctora Beatriz Espejo, que es un honor que estés por acá con nosotros. Muchas gracias. Doctora en letras, escritora, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y biógrafa en algún momento de una perspectiva de la vida de Da Vinci, vamos a decir así. Sí. ¿Por qué no empezamos por la vida de Da Vinci? ¿Cómo es que es el genio? ¿Qué lo hace genial? Ay, la naturaleza humana, yo creo, pero bueno, él era hijo bastardo. Pero en ese tiempo ser hijo bastardo era haber sido hijo del amor. Entonces no se sabía muy bien la fecha de su nacimiento. Él pasó de la casa de la casa de su madre a la casa del abuelo, apenas lo destetaron, y muy pronto empezó a distinguirse por todas las cualidades que tenía. Ya luego se educó en casa de su papá y el papá descubrió que su hijo era bello, era inteligente, sabía matemáticas, cantaba, tocaba el laúd, en fin, hacía una serie de cosas, montaba muy bien a caballo. Tenía una serie de habilidades. Tenía una serie de habilidades que eso de alguna manera lo perdió un poco o lo ganó. Vete a saber. ¿Pero qué lo hace ser un genio renacentista, Beatriz? Porque tu biografía se llama así, ¿no? Da Vinci, un hombre renacentista. No, mi libro se llama Breve biografía sobre Leonardo da Vinci. Pero porque en realidad la vida de Leonardo es muy compleja, ¿no? ¿Qué lo hace ser un genio renacentista? Pues mira, el afán de universalidad, ¿ves? Y él estudió desde muy pronto la naturaleza. Era un agente que se dedicaba a ver cómo la mariposa se desprendía del capullo para volar, cómo la araña tejía sus redes para atrapar sus presas. Un observador de la naturaleza. Y el padre, una de las cosas, de las anécdotas curiosas, es que el padre le dio a dibujar una rodela que un campesino le llevó, y entonces él buscó una serie de monstruos terribles, y cuando se le enseñó el padre, se horrorizó el padre, y entonces Leonardo se murió de la risa, dijo, bueno, una rodela, un escudo es para causar miedo, y no tengas miedo, es simplemente el dibujo que hice. Entonces el padre vendió la rodela a un comerciante, le entregó otra rodela, o sea, otro escudo al campesino, y el duque de Milán luego compró la rodela de Da Vinci en 300 escudos, o sea, lo multiplicó. Leonardo desde muy pronto pasó al taller de Verrocchio, Andrea del Verrocchio, y en ese tiempo el aprendiz vivía con el maestro. Entonces ahí se dice que el gran maestro de Leonardo, el primer maestro importante que tuvo, fue Verrocchio, que le enseñó toda la serie de cosas que se tienen que saber sobre la pintura. Ahora, una de las cosas que es muy importante sobre hay tanto que decir de Leonardo que habría que abreviar, pero una de las cosas que le interesaba mucho eran el cuerpo inmóvil, el cuerpo umbroso, la perspectiva, etcétera, y sobre la perspectiva se pasó toda su vida. Entonces, por ejemplo, en La Virgen de las Rocas, que es una de sus obras maestras, hace tal esfuerzo para lograr la perspectiva, es decir, desprender el cuerpo del paisaje, que parece como si la música embargara la cueva en donde está la Virgen,
junto con San Juan Bautista y el Niño. Y esa es la otra pregunta que te hago como matemático, Rafael, siguiendo un poco, Ricardo, siguiendo la perspectiva que nos ha dicho Beatriz. Nace Da Vinci en una pequeña población cercano a Florencia, ¿y qué era Italia hace 500 años en cuanto a concepción científica? Tú estás en un centro que se llama, que estudia la interdisciplinariedad entre ciencias y humanidades, cosa que era normal en épocas de Da Vinci. Sí. No había estas fronteras limitantes entre disciplinas. Platícanos un poquito de esto. ¿Cómo es que él al mismo tiempo podía hacer geometría que... El tema es que el Renacimiento, pues como su nombre dice, es un renacer de la humanidad después de la larga noche de la Edad Media. Y entonces Florencia era particularmente uno de los grandes lugares de desarrollo dentro de Europa, porque se reunían allí alrededor de los mecenas en particular, pues científicos, artistas, y entonces había una creación muy rica que era difícil encontrar la diferencia o las fronteras entre un tipo de trabajo y el otro. Uno lo ve en la obra de Leonardo. Cuando Leonardo trata de dibujar, por ejemplo, para los bocetos para su trabajo en la batalla de Anghiari, tratar de dibujar bien los caballos, pues entonces empezó a estudiar la anatomía. Pero entonces después resulta ser que para poder documentar sus trabajos anatómicos necesitaba hacer buenos dibujos. Entonces el vínculo que hay entre la calidad artística de los dibujos que aparecen en sus códices, cuya única intención era documentar su trabajo científico, y ese trabajo científico tenía como intención hacer buenos cuadros, entonces ahí hay una mezcla indisoluble de trabajo interdisciplinario entre arte y ciencia. Isaacson, que es uno de los más notables biógrafos de Da Vinci, hay una conversación que él tiene con el curador de la colección de Windsor, que está en Inglaterra, y entonces él en algún momento le dice, pero ¿tú crees que esto haya sido hecho pensando en la ciencia o pensando en el arte? Estaba mirando un códice de la pierna de un caballo, y el curador le dijo, yo no creo que Da Vinci tuviera esas diferencias. Claro. O sea, en ese momento, hace 500 años, no había, el filósofo era el conocedor, y el conocedor él lo era sin fronteras disciplinares, ¿no es cierto? Exactamente, así es. Y él, francamente, la doctora dice algo que es cierto, desde muy joven tuvo vestigios de un talento matemático, pero su educación, desgraciadamente, no fue muy buena. Porque como él era, como bien dijo la doctora Espejo, él era un hijo ilegítimo, pues entonces a él no le tocaba una buena educación, porque el primogénito legítimo tenía que seguir la carrera de su padre, que 5 generaciones habían sido trabajadores, por decirlo de alguna manera, para el gobierno, ¿no? Notarios, ¿no? Notarios, exactamente, eran notarios. Entonces el que lo siguiera él el que siguiera al papá tenía que ser legítimo. Claro. El papá no era que no, ella dice algo que es cierto, él era hijo del amor, el tema de haber sido un hijo bastardo en el Renacimiento no era mal visto. No, claro que no. Era definitivamente alguien que no podía seguir la carrera del padre y que tuvo la libertad entonces de elegir lo que quería. ¿Cómo es que su obra está en Francia, en Inglaterra, en Milán, en Roma, en Florencia, en todos lados? Fíjate que yo tengo un cuento, es que está escrito en plural majestático, o sea, que supuestamente está hablado por Francisco I de Francia. En realidad, Leonardo, y según el cuento, las 2 obras más importantes de Leonardo, que son la Mona Lisa y el San Juan, están San Juan Bautista. San Juan Bautista. Obra verdaderamente hermosa, con unas capacidades técnicas incluso, ¿no? Increíble, ¿verdad? Sí, precioso. Y muy rara porque tiene el fondo negro, el fondo oscuro, pero tiene la filosofía de Marcello Ficino, que tiene la mano levantada así con los 2 dedos así como quien dice, lo que es arriba es abajo. Entonces, fíjate, esas obras de Leonardo son características. Él estuvo con el duque de Milán, Ludovico el Moro. Es para quien pinta La Última Cena. Es para quien pinta La Última Cena. Por cierto, La Última Cena se supone que es la primera obra renacentista que se hizo.
Pero, ¿qué lo hace una obra renacentista? Mira, la imagen, la obra es muy interesante. Hoy día para poder ver esa obra me costó ir a Milán y estar pidiendo cita porque no te reciben más que con cita. Estuve 3 días esperando a que me la dieran, finalmente logré. Está recompuesta por los conocimientos de Leonardo y por su empeño en modificar el fresco, se ha deteriorado mucho. Y luego un cura poco aprensivo le abrió una puerta en la parte de abajo, imagínate. No, bueno. Entonces nada más puedes entrar 15 minutos. Para no dañarla. Y te corren, ¿no? Entonces la obra esta es muy interesante, tiene toda una leyenda detrás, en que Leonardo se tardó 3 años, Ludovico el Moro lo concertó con los curas del convento San José de Gracia y había pintado la obra y solamente le faltaba la cabeza del prior, de Judas. Entonces Leonardo tenía la costumbre de irse a los peores antros y a todos lados a buscar caras que le interesaran. Modelos. Entonces el prior del convento se fue a quejar con Ludovico y le dijo que si no terminaba la obra, que tenía 3 años, que ni siquiera se paraba, ¿ves? Pues ¿qué será lo que estaba pasando? Entonces Ludovico llamó a Leonardo y Leonardo dijo que él diario trabajaba en la obra, pero que no encontraba la cara que necesitaba, que era lo único que le faltaba, que apenas la encontrara, terminaba la obra. Y que si lo seguía molestando este cura, le iba a poner la cara de su cara al Judas. Entonces, fíjate que finalmente no ocurrió, finalmente terminó la obra y me dices, ¿qué lo hace tan moderno? Pues las voces, la obra está dividida, el Cristo está en la parte... ¿Central? No tan central, en una parte un poco lateral. Las figuras de los apóstoles están de 3 en 3 y todos están en el momento en que Cristo dice, uno de vosotros me traicionará. Claro. Entonces se ve como uno alza la mano, otro alza el dedo, todos en movimiento, ¿no? Movimiento, ¿ves? Y tú inmediatamente sabes que en ese momento lo está diciendo. Y Judas apresa en su mano la bolsa con dinero. Ya. Vamos a volver después de una pausa a la parte de geometría que me gustaría mucho, Ricardo, que nos platiques también, que están en esta y en otras obras, y también hablar de todas las perspectivas. Me interesa muchísimo hablar de la perspectiva áurea. Así que no se vaya, estamos de regreso aquí en unos segunditos para hablar de Leonardo da Vinci 500 años después. Volvemos. Estamos de vuelta en Observatorio Cotidiano en la Cultura para hablar de Leonardo da Vinci 500 años después. La doctora Beatriz Espejo nos estabas contando de esta complejidad que está detrás de La Última Cena, que está en Milán. ¿Y por qué no nos vamos a la parte matemática en las obras de arte de da Vinci? Sí. Bueno, ya te había comentado que él había tenido una mala educación matemática cuando era joven, pero tuvo mucha suerte porque cuando llegó a Milán se encontró con un matemático italiano que se llama Luca Pacioli. Exacto. Luca Pacioli es una persona muy importante en la historia de la matemática de esa época. Él es uno de los creadores, por cierto, del sistema de contabilidad de doble entrada que se utiliza hoy en las empresas modernas. De alguna manera ayudó a construir la teoría de las probabilidades y tenía muchos trabajos geométricos. Él hizo un libro muy bonito que se llama sobre la proporción áurea, que es la relación que tiene que haber entre altura y ancho en un rectángulo para que tiene un valor estético particular. Los edificios más hermosos tienen, por ejemplo, el Partenón griego tiene las proporciones de esto.
O sea, esto ya se sabía, todo este tema de la proporción áurea. Venía de la época de los griegos. Que por cierto, el Renacimiento en buena parte es eso, ¿no? Retomar toda la cultura clásica y enriquecerla con lo... Pero este trabajo de Luca Pacioli, entre otras cosas, el libro estaba lleno de unas hermosísimas figuras que él había dibujado Leonardo da Vinci. Él le pide a Leonardo da Vinci, sí, o sea, ya es suficientemente famoso como para que Pacioli lo incluyera. Lo incluyera, ¿no? Leonardo, de alguna manera, siempre lo presentaba en la corte de Ludovico. Es decir, cada vez que él hablaba con una deferencia enorme acerca de él y decía el notable da Vinci, etcétera, etcétera, porque le tenía mucha admiración. Pacioli le tenía mucha admiración. Y Leonardo realmente le agradeció mucho siempre a Luca Pacioli que le enseñara matemática. Porque la matemática, la geometría que él aprendió con él, de alguna manera mejoró la perspectiva de sus cuadros. Muchos de los cuadros de él, uno nota que hay los detalles técnicos del uso de la perspectiva son cosas, digamos, revolucionarias. Oye, y es interesante. Esa configuración en triángulo, ¿viene de ahí? Efectivamente, sí, viene de ahí. Fíjense que algunos de los edificios que aparecen en sus cuadros, pues tienen esta formación de triángulo, tratando de mantener esas proporciones. Y la Santana es famosa por eso. La Santana, efectivamente, sí. Sí. Y después está todo el tema... Da Vinci se le adelantó a Galileo y a Newton en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del vuelo de los pájaros. Sí. En el tema del vuelo de los pájaros, en uno de sus códices, que está en la Biblioteca Nacional de España, el códice que se llama el Códice Madrid, él dice ahí en algún momento esta frase, está escrita, dice, cuando un ave vuela hay una fuerza igual del animal sobre el aire que del aire sobre el animal. Esa es la tercera ley de Newton, definitivamente. Es una manera de decir, en sus palabras, algo que Isaac Newton se dio cuenta 200 y pico de años después, ¿no? Mencionaste la palabra códice. Cuando leemos la obra de Da Vinci siempre se refiere a códices. Sus obras se entienden como códices. ¿Por qué? Bueno, la definición de ¿Y códice... cuáles son? Sí, es decir, hay una discusión acerca de eso. Yo leí hace poco un trabajo de un señor de apellido Macaño, que trabaja en la Universidad de Utah, y él se dedica a analizar los dibujos sobre la turbulencia hidrodinámica que hizo Da Vinci, ¿no? Entonces dice, me han dicho que no hable más de códice porque códice supuestamente es un grupo de hojas que ha sido unida después que se escribieron. Y el problema es que Da Vinci lo que andaba era con cuadernos. Y entonces... Y después las hojas, no todas se las empaquetó él, por ejemplo. Claro. Es decir, su heredero de alguna manera creyó que debía unir las cosas, y por eso es que a veces uno ve vuelo de pájaros en un códice o los que están en el códice que están guardados en la Biblioteca Nacional de España, y después en la colección Windsor, por ejemplo, o en el códice que tiene Bill Gates, que él lo compró. Sí, o los que están en Florencia, ¿no? O los que están en, bueno, sí, o en Milán y demás. Es decir, toda la obra está descompuesta por todos lados, un poco por esta tradición de Leonardo de cargar siempre un cuaderno, y que no los editó él. O sea, hay un trabajo, vamos a decir, editorial o de corpus, ¿no? Sí. De alguien que decidió editarlo. Una pregunta que siempre surge en este sentido es, Da Vinci no se preocupó él por ser un autor, por ser un pintor, por ser un científico. ¿Cómo creen ustedes que se habrá concebido a sí mismo, o él simplemente estaba en función de quien lo invitaba a hacer sus trabajos? No, él estaba convencido que era un genio. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Desde chiquito tuvo un sueño en que según él se le apareció un águila y lo tocó con la cola, y que eso lo distinguía entre todos los demás. Entonces él Pero eso es parte del mito Da Vinci, ¿no? Pero él que lo también decía. es, o sea, en algún momento hubo una recuperación de Da Vinci, la primera exposición creo que se hace en los años 30 o 40 en Italia, ya con una intención de una ideología italiana, de tener un genio italiano, ¿no? ¿O no hay ahí también una mitificación, como en todos los casos? Pero es que, a ver, ¿cómo te diría? Obviamente el señor, yo coincido con la doctora, sabía que él era un fuera de serie, ¿no? Desde joven, pues, incluso cuando él llega al taller de Verrocchio,
a él le empiezan a dar tareas prácticamente de inmediato que no se las daban a otros aprendices que estaban hacía tiempo ahí, ¿no? Entonces, oye, y con 20 años, ¿no? Lo habían distinguido que él era una persona notable. Pero está también el problema de qué él percibía que era importante decir. Porque cuando él va a llegar a la corte de Ludovico el Moro, él entrega una carta. Esa carta está en la biografía que hizo Isaacson, ¿no? Uno la puede leer completamente. Está en internet también, se puede buscar. Y la carta dice, mire, yo soy ingeniero militar, lo cual técnicamente era falso. Ajá. Él no había construido en ese momento ninguna fortaleza ni había hecho nada, pero la primera vez que le dijeron, haz algo, lo hizo mejor que nadie. Entonces, ¿Qué es este dibujo, como un tanque? El tanque, las bombardinas que quería poner en la fortaleza, cómo debía ser construida una fortaleza para que el disparo de los cañones no la dañara, en fin, un montón de cosas. Él dice, yo soy ingeniero militar, yo puedo hacer esto, yo puedo organizarle a usted fiestas fastuosas, no se puede imaginar lo hábil que yo soy para eso. Y después que lleva una hoja completa diciendo cosas que puede ser, dice abajo, y por cierto, también pinto bien. Y puedo ser el caballo, digo, el caballo de la casa Esforza, sí. Es una cosa. Pero además, a donde quiera que iba, inventaba algo. Fíjate que en Venecia inventa el traje de buzo, ¿no? Entonces, no da a conocer ese invento por miedo a que la gente lo maluse y haya muchos muertos. Ya. Bueno, y a mí siempre me llaman la atención las intervenciones de Leonardo en las fiestas y en los festejos y celebraciones, como esta especie de proyección que hizo de los cuerpos celestes, sí, en la boda de no sé quién, en una boda real. Creo que era de la hija de Ludovico. Pero es decir, había este vínculo siempre entre el genio y por supuesto las cortes. ¿Cuál es, a 500 años, la perspectiva que tenemos de Da Vinci? ¿Qué está haciendo la universidad a propósito de Da Vinci ahora? ¿Y por qué nos importa a 500 años seguir hablando de Da Vinci? Bueno, primero, la universidad ha desarrollado un programa muy amplio de... La palabra festejo no me parece adecuada porque son los 500 años de su muerte, ¿no? Bueno, un homenaje. Pero sí llega el momento de que uno tiene que pararse y decir, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la contribución de este hombre a nuestra civilización? Y entonces, pues, por la naturaleza misma de nuestra universidad, que podemos encontrar especialistas en prácticamente cualquier área, pues usted puede ver que tenemos un ciclo de conferencias que va a empezar exactamente el día 2 de mayo. Que es el día de su muerte. Que es el día de su muerte, aquí en el auditorio de la Coordinación de Humanidades. La doctora Espejo nos va a hacer el honor de hacer la conferencia. Ahí estaremos, Beatriz. La primera conferencia la va a dar ella. Tenemos dos invitadas, una de una universidad de Pensilvania y otra de una universidad de Louisiana, que son especialistas, una de ellas en los edificios. En la transparencia. En la transparencia, y la otra ha trabajado mucho sobre los problemas de cómo Da Vinci dibujaba la turbulencia, lo cual ese es un tema científico. El agua. El agua. Ah, no, sí, claro. Creo que no hay tiempo para decir todo el programa, pero creo que merece la pena decir que vamos a tener exposiciones en el Universum, con la Embajada de Italia, esta exposición que hicieron los alumnos del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial. Industrial, sí, que han hecho las maquinarias, ¿no? Sí, de Da Vinci. Y hay un concurso, pues, si me lo permites, sí, ahí hay un concurso bien interesante. En algún momento van a salir las bases del concurso. Para participar en el concurso hay que hacer una máquina de Da Vinci utilizando únicamente las cosas que estaban a la mano de Leonardo en la época del Renacimiento. Es decir, no se pueden utilizar plásticos ni ninguna cosa. Hay que usar lo que Da Vinci usaba. Hay un premio que es, bueno, son 14,000 pesos, pero es una beca para que trabaje en el CEISH durante 2 meses haciendo una obra alegórica de Da Vinci, porque el logo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades son un hombre y una mujer de Vitruvio, por decirlo de alguna manera. Buenísimo, buenísimo. Beatriz, estamos a punto de irnos, pero no quiero dejarte ir sin que nos cuentes de la última obra que se descubrió de Da Vinci. Fíjate que brevemente. Ese era un lienzo que estaba en un museo polaco. Entonces, al empezarlo a restaurar, la restauradora empezó a darse cuenta de que había capas debajo y empezó a temblar cuando se dio cuenta de que era un Leonardo. Encontró su firma, que siempre era un Leonardo, ¿no? Y es un Cristo que está con los 2 dedos extendidos característicos y se llama el Hacedor del Mundo. ¿Lo podemos ver en internet?
Pues ojalá, ¿ves? Yo fui a buscarlo en Londres. En Londres me dijeron que no estaba ahí, sino en Nueva York. Fui a buscarlo en Nueva York, me dijeron que estaba en Londres. Parece que realmente está en Londres. De acuerdo. Pues pero no lo alcancé a ver. Seguiremos. Imagínate lo que para esta mujer representó el empezar a escarbar y darse cuenta que abajo estaba ese Leonardo con los dedos de así. Abajo de otra obra. Es la cara de Cristo y es una obra bellísima. Y vamos a hablar de esta en tu conferencia. Pues hablarás de ella. Pues sí, es que eso me emociona. Claro. Como me emociona, por ejemplo, el que Leonardo se haya anticipado a los estudios anatómicos 300 años. Ah, no, por supuesto. Incluso en figuras tan complejas para el momento como la sexualidad femenina, ¿no? Tiene algunos dibujos. Si esos dibujos si los códices de Leonardo los hubieran descubierto a tiempo, el padre de la fisiología hubiera sido él. Exacto. Claro. Sin duda alguna. 300 años. Unos estudios enormes. Claro, pues esto es Leonardo, ese es el genio a 500 años de su muerte. Gracias por estar aquí, Beatriz. No, al contrario. Una despedida. La única palabra, la palabra más importante que te inspira Da Vinci es... Genio por excelencia. Muy bien. Y a mí, interdisciplina. Interdisciplina, pues muy bien. Estaremos entonces presentes en esta conferencia, en estas actividades. Ricardo, que organiza la UNAM, casi organizada por ti, ¿no? Bueno. Coordinada por ti. Así que ya lo sabes, si está interesado en Da Vinci, siga las actividades que van a estar en la página del CEICH. No, la página de Humanidades. A la página de la Coordinación de Humanidades.unam.mx y entérese de todo lo que estamos haciendo alrededor de Leonardo da Vinci, 500 años después de su muerte. Muchas gracias por acompañarnos. Lo veo en el próximo programa.